Buenos días a todos y bienvenidos a este primer encuentro del año con la Administración y segundo evento online que celebramos desde el Clúster Marítimo Español. En esta ocasión nos adentramos en un área muy específica como es la náutica de recreo, pero de gran interés e importancia para la economía española en general y de peso dentro del turismo marítimo y de la economía azul en su conjunto. No en vano, el turismo es la principal actividad, al menos hasta la llegada de la pandemia de nuestro país. Y qué duda cabe que su principal atractivo son las actividades derivadas del espacio marítimo y costero, donde la náutica deportiva y de recreo es una de las más destacadas. De esta manera, la costa mediterránea tiene la mayor cuota de turismo náutico de nuestro país, el 69%, según los datos recogidos en la Agenda Sectorial Marítima editada por el Clúster, procedentes del Blue Economy Report del 2020, que utiliza datos económicos del año 18. Le sigue la costa cantábrica con un 18% y la atlántica con un 13%. España es el destino de referencia en Europa, porque contamos con los atractivos más importantes para su desarrollo, como los cientos de kilómetros de costa, buen clima la mayor parte del año e infraestructuras apropiadas y servicios de calidad. Contamos con 134.000 puntos de amarre y más de 375 instalaciones náuticas. Es importante destacar este punto porque cada 100 amarres se generan 20,7 puestos de trabajo en restauración y comercio, 15,8 en industria náutica, talleres y servicios y 3,1 en actividades formativas y deportivas, según recoge también la Agenda Sectorial Marítima del Clúster. Este potencial ha permitido desarrollar un amplio sector industrial para la construcción, reparación y mantenimiento de este tipo de embarcaciones, chárster náutico, servicios e instalaciones náutico-deportivas. Un mercado que registró 6.080 matriculaciones entre motos de agua, barcos a motor, neumáticas y vela. De estas, el 73% se destinan para uso privativo, mientras que el 27% restante lo son para alquiler. Y a pesar de que la pandemia le ha hecho mucho daño, como a tantos otros sectores de la actividad, la náutica ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación, adaptación y ser un destino turístico seguro. Un potencial que le confiere un importante papel para la recuperación económica si somos capaces de fomentarlo y aprovecharlo. Esta importancia tiene su reflejo, como no podía ser de otra forma, la propia actividad del clúster. En este sentido, contamos con un grupo de trabajo específico de turismo náutico y hemos puesto en marcha diferentes proyectos, como la colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, con Turespaña y con las asociaciones Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, PAPDE, y Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, en el marco para la creación de un comité en el que se determinen las bases para llevar a cabo actividades sectoriales, como el establecimiento de un club de producto de alcance nacional, la difusión de la calidad de España en el ámbito del turismo náutico y náutico deportivo, etc. Perdón. Otra iniciativa destacable es la puesta en marcha de un proyecto de mejora de la seguridad en los puertos deportivos españoles, en colaboración con la Guardia Civil y la Federación de Puertos Deportivos, donde se diseña un procedimiento para compartir los datos de las embarcaciones que arriban a puerto con la Benemérita, para el control del tráfico en nuestras costas, mejorando así la seguridad
y el control de los puertos y marinas de recreo en España. Es un proyecto pionero que redunda además en el confort de los tripulantes y pasajeros en las estadías de los yates en los puertos, beneficiando el turismo náutico. Este sistema se encuentra ya aprobado con éxito en la Marina de Denia, a la espera de la autorización para su implantación progresiva en los demás puertos deportivos. Pero también apoyamos al sector en sus propuestas en pro de la competitividad y un mejor desarrollo, como la mejora del IVA y otros tipos impositivos, por ejemplo, o la promoción de actividades que fomenten la náutica deportiva en España. Cabe recordar que hace escasamente 2 semanas celebramos un encuentro online para la presentación del Gran Premio SailGP, que por primera vez se celebrará en España y será un buen revulsivo para todo el sector. La Administración también ha sido sensible al peso de la náutica y hace poco más de 2 años creó un área funcional específica que pretendía profundizar en la normativa aplicable, así como mejorar los trámites administrativos. Además, abarca otros aspectos de relevancia para todo el sector náutico, en línea con lo comentado anteriormente, y que será de gran interés para todos. Y para explicarnos precisamente cuáles son sus competencias y sus estrategias, contamos hoy con doña Sonia Barbeira Gordón, jefa del área funcional de náutica de recreo de la Secretaría General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de Marina Mercante. Sonia Barbeira es ingeniero naval. Además de tener una amplia experiencia en astilleros españoles y factorías Vulcano, en los departamentos de producción e ingeniería, respectivamente, tiene una dilatada carrera en la administración pública, hasta ostentar la actual jefatura. Entró a formar parte del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado como inspectora de buques en la Capitanía Marítima de Vigo. Posteriormente, ha estado destinada como asesora del subsecretario de Fomento en la Unidad de Seguridad Marítima de la Comisión Europea de Bruselas y como secretaria de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos del Ministerio de Fomento. Agradeciendo su participación y sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra invitada. Buenos días a todos y os deseo una provechosa jornada. Cuando quiera, Sonia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por darnos la oportunidad de poner sobre la mesa cuál es el trabajo que hace este área funcional de náutica de recreo y cuáles son los cometidos que tenemos a corto y largo plazo. Como ya bien ha dicho Federico, el área se creó hace 2 años, en marzo del 2019. Fue la respuesta que el director general, Benito Núñez, dio a una reivindicación que el sector había venido manifestando desde hace muchos años, de que la náutica de recreo tenía que tener un área específica, en principio una subdirección, en principio es un área, pero lo que se pedía era una subdirección, que realmente abordara los temas que hacen relación a la náutica de recreo, dado que no tiene nada que ver con la tramitación que se hace con otro tipo de buques mercantes. La Ley de Navegación Marítima se refiere a las embarcaciones de recreo, al igual que a otras embarcaciones y a otros buques como buque civil. Sin embargo, su aplicación de la Ley de Navegación Marítima dificulta la aplicación de algunos términos y por eso hace necesario que haya una atención especial a los temas de náutica de recreo de forma independiente. Este área que se ha creado, que es una pequeña unidad, nosotros somos 6 personas en el área, somos 3 ingenieros navales, un marino mercante y 2 administrativos que llevan las tareas sobre todo de expedición de títulos de recreo, es lo que conforma el área. Tenemos 2 líneas de actuación distintas, una que está dedicada a todos aquellos temas que están vinculados con lo que son las embarcaciones de recreo propiamente dichas, es decir, todo lo que tiene que ver con la matriculación, la fabricación, el registro,
la acreditación de los astilleros dándoles el código único de fabricantes, las que hacen construcción de marcado CE, luego también todo el tema de la vigilancia de mercado, es decir, todo lo que tiene que ver con la propia embarcación. Y luego la otra línea de actuación, también muy importante, es la que está relacionada con el tema de las titulaciones de recreo. Nosotros nos encargamos de hacer los exámenes de recreo para poder habilitarles con el título y procedemos a la expedición de las titulaciones. Son dos líneas de trabajo distintas, cada una nos supone una carga de trabajo distinta, pero ambas son de una trascendencia fundamental para que el sector como tal pueda seguir funcionando y se desarrolle y colabore, como decía Federico, a esta economía de una forma importante. Cuando se creó el área, la idea del director era que el área se centrara fundamentalmente en un desarrollo normativo que trajera toda la normativa vigente hasta el momento en temas relacionados con la náutica de recreo a la actualidad. Hay que tener en cuenta que tenemos órdenes del año 85 que siguen en vigor, reales decretos del año 99, que en su momento hicieron la función que tenían prevista, pero que es cierto que con los medios electrónicos que tenemos actualmente y con el cambio, simplemente el gran desarrollo que ha tenido la náutica recreo en los últimos años, obliga a que haya una actualización y también una fusión, porque ahora mismo el que llega nuevo a este sector hay una gran dispersidad de normativa náutica que realmente dificulta mucho el tener una idea de conjunto. Entonces, el trabajo fundamental del área a corto plazo es establecer unos reales decretos que permitan aunar y refrescar lo que es la normativa aplicable a este sector. Para ello contamos, gracias a Dios, con una gran colaboración con distintas asociaciones del sector, con distintas partes involucradas, con las escuelas náuticas, las asociaciones y empresas, lo cual nos está facilitando muchísimo la labor. De hecho, hace ya más de un año se mandó una invitación a diversas partes del sector para que nos mandaran aquellos comentarios y aportaciones que consideraran oportunas para poder actualizar la normativa. En estos momentos estamos trabajando, hay 3 vías en las que estamos trabajando, 3 reales decretos o leyes en las que estamos trabajando y que ya hay un borrador y ya está más depurado el tema, y otros 3 en los que todavía estamos valorando qué aportación hemos recibido y viendo de qué forma podemos actualizarlas. En concreto, y a esto ya hizo referencia don Julio Fuentes, el subdirector general de normativa, en su presentación del día 3, se está trabajando en la Ley de Navegación Marítima y en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante, donde hasta ahora la náutica de recreo no tenía un apartado propio direccionado a este sector y siempre aparecía por el hecho de que las embarcaciones eran flota civil, pues hacía referencia a ella. Ahora vamos a tener un apartado concreto, hay un artículo 255 que va a definir lo que es la navegación de recreo, va a definir lo que es un buque y una embarcación de recreo dentro del propio texto, y eso nos permite tener una vinculación y un anclaje legal para luego hacer desarrollos normativos teniendo un marco donde movernos. En esta ley de navegación marítima lo que se va a incorporar como novedades es primero la creación de un fichero informático de embarcación de recreo, que va a recoger pues, sobre todo el tema de los seguros, que es algo que ha demandado el sector y al cual van a tener acceso tanto los perjudicados por un accidente como las propias administraciones involucradas y las entidades aseguradoras. Estamos en este momento analizando quién va a gestionar dentro de la Dirección General este fichero y cómo lo podemos materializar, pero sí que es una idea que va incluida en la Ley de Navegación Marítima. Luego se va a ampliar el tema de las normas de seguridad y protección aplicables a las embarcaciones de recreo, se le van a aplicar también a las embarcaciones de recreo que, siendo de pabellón extranjero, sean propiedad de españoles o residentes en España mientras naveguen en nuestras aguas, es decir, se amplía el ámbito de aplicación a esas embarcaciones. Luego también tenemos la propuesta de que se puedan inscribir en el REBECA, en el Registro Especial de Canarias de Buques y Embarcaciones, las embarcaciones que tengan una eslora mayor de 15 metros y que se dediquen a uso comercial.
Tal y como estaba la propuesta, se incluía solo buques o embarcaciones de mayor de 100 GTs, pero es cierto que el término GT en las embarcaciones de recreo es como que se identifica peor. Entonces, la propuesta es que se incluyan las embarcaciones de recreo de más de 15 metros. Entendemos que eso puede beneficiar fiscalmente al sector y incentivarlo, y creemos que es una buena sugerencia. Esta sugerencia en concreto sí que depende de la aprobación directa del director general, o sea que esa es una propuesta. Yo no puedo garantizar que al final se incluya, pero sí está sobre la mesa para su valoración. Hay otra serie realmente también queremos adaptar la realidad de este sector a las actuaciones actuales, es decir, hay un término que es el término de cabotaje, y hay un tema, sobre todo para el tema del arrendamiento náutico, que es la dispensa de bandera. La dispensa de bandera, tal y como se concibió en su momento para un buque mercante, parece que tiene razón de ser, pero en lo que es el arrendamiento náutico parece que no encaja bien la filosofía de tener que pedir una dispensa y garantizar que no haya otro buque de bandera española que pueda prestar el mismo servicio, cuando realmente en el arrendamiento náutico un propietario puede decidir arrendar una embarcación pues porque quiere esa y no porque no haya otra de bandera española similar. Estamos trabajando para que el tema de la dispensa de bandera desaparezca para la náutica de recreo. Esos son fundamentalmente algunos de los cambios que van a aplicar con la Ley de Navegación Marítima y que creo que van a favorecer un poco el sector. Hay otro reglamento importante que estamos trabajando, un Real Decreto que aborda el reglamento del despacho de buques. El despacho de buques para las capitanías marítimas supone una carga de trabajo bastante extensa, y luego para el sector el tema del despacho muchas veces dificulta la agilidad que requiere el sector a la hora de despachar las embarcaciones. Entonces, estamos trabajando en el reglamento de despacho de buques para simplificar el procedimiento. De hecho, va a haber dos propuestas hay dos métodos de despacho de buques. El primero es el despacho con la autorización expresa, porque es cierto que no todas las embarcaciones o buques se van a poder acoger a un procedimiento simplificado, y que está destinado a obtener pues, el despacho habitual presentando la documentación que hasta ahora se presenta, que es muy completa, y que se da fundamentalmente para aquellos casos en que las embarcaciones, primero, o llegan a nuestro puerto por primera vez y no tenemos información en nuestra base de datos, o son embarcaciones que requieren de una autorización expresa porque su destino así se lo exige, o para alguna serie de situaciones particulares en cuanto a su actividad que hacen que no sea su actividad para la cual están autorizadas. Teníamos previsto establecer también la posibilidad de que hubiera un cambio temporal de actividad del uso privado a un uso comercial por un tiempo limitado, por ejemplo, menos de 3 meses, y que en esos casos sí estuvieran obligados a hacer un despacho tradicional. Y otra situación es que se pudiera autorizar a una embarcación para hacer un viaje concreto o una actividad concreta de forma puntual, que no fuera la actividad para la que normalmente está autorizada, y en esos casos también iría por la autorización expresa. Esa es la práctica habitual. Lo novedoso del reglamento de despacho es el método simplificado, es decir, vamos a intentar que la mayoría de las embarcaciones de recreo de uso comercial, y luego también las de séptima lista que llevan tripulación, porque hay embarcaciones de séptima lista, sobre todo las que tienen mucha eslora grande, que los propietarios quieren llevar una tripulación profesional y por tanto tienen que despachar, que en esos casos pueden hacer un trámite de despacho que sea simplificado, de forma que presenten una declaración responsable junto con la lista de tripulantes, si ha habido variación respecto a la tripulación que ya tenían antes declarada, y la copia de los seguros. La presentación de eso a través de sede electrónica supondría la autorización del despacho, es decir, no habría que esperar ningún documento que acreditase por parte de Capitanía que el buque estaba despachado, y la duración del mismo sería mientras estuviera vigente el certificado de la embarcación. Creemos que este sistema permitiría agilizar notablemente lo que son las salidas de este tipo de embarcaciones, y es el cambio sustancial que se va a recoger en el despacho de buques. Luego hay un Real Decreto que todo el mundo nos pregunta qué pasa con el Real Decreto, que es la modificación a los equipos de seguridad de las embarcaciones de recreo. Ese Real Decreto estaba previsto su entrada en vigor en
julio del 2020, luego se esperó a ver si en diciembre podía entrar en vigor y bueno, lamentablemente no ha sido así. El Real Decreto está tramitado, lo único que, bueno, estamos a la espera de que llegue el informe del Consejo de Estado, que es preceptivo para su publicación. Pero el texto probablemente ya ustedes todos lo conozcan porque ha estado publicado y de hecho hemos recibido aportaciones durante la tramitación, el procedimiento de tramitación, y lo que pretende es, al igual que mencionaba antes en la Ley de Navegación Marítima, es hacer extensivos los requerimientos de seguridad, de equipo de seguridad y de protección a todas las embarcaciones que navegan en nuestras aguas, con independencia del pabellón que tengan, siempre que pertenezcan a propietarios españoles o residentes en España. Esa obligación viene impuesta en el Real Decreto. Es cierto que el paso siguiente será ver cómo podemos controlar ese cumplimiento por parte de esos propietarios, pero la obligación la van a tener de llevar ese equipamiento. Luego hay otro aspecto que yo creo que también va a ayudar al sector y es el hecho de que las infracciones y las sanciones no solo se identifican claramente, sino también que se establece la sanción correspondiente. Ahora mismo no está definida, con lo cual el que va a sancionar puede aplicar un criterio que no en todos los casos sea igual. Ahora vienen totalmente marcadas qué sanción tiene cada una de las posibles infracciones que se cometan. Vienen recogidas en el Real Decreto. Luego también se han modificado algunos aspectos que estaban requeridos por el sector, por ejemplo, el reconocimiento de las balsas salvavidas, que hasta ahora el reconocimiento de las balsas se hacía con mayor frecuencia de la que muchas veces el fabricante estaba recomendando, y ahora se incluye en la norma el hecho de que efectivamente se haga con la cadencia que marque el fabricante, aunque es cierto que se ha puesto un plazo que es como máximo 24 meses. Hay otra parte del Real Decreto que, ya no siendo el propio Real Decreto, es una disposición adicional que se mete para modificar un Real Decreto que se publicó y entró en vigor en 2019, que es el 238/2019, que incluye una serie de modificaciones que afectaban a 3 Reales Decretos. Uno es el de titulaciones de recreo, otro el de titulaciones profesionales y otro el de las motos náuticas. En el caso concreto de las motos náuticas sí se observó que había habido algunos errores o omisiones en el Real Decreto, el que se publicó en el año 2019, que requieren de una subsanación, y es lo que aborda esta disposición adicional. En concreto, y lo más importante es que se revocaban los títulos de patrón de moto náutica. No solo no se pueden expedir, sino que los que iban perdiendo validez no podían renovar. Es cierto que bueno, hemos tenido aluvión de llamadas y de preguntas de gente que tenía que renovar, evidentemente interesándose por el tema, y desde luego esos títulos no se van a volver a poder emitir, pero sí se va a dar el pie, o por lo menos así va en la propuesta, y esperemos que el Consejo de Estado no diga nada en contra, a que sí se permita la renovación de los que ya existían y que no pierdan la validez en julio del 2024, que era cuando terminaba sí o sí el plazo para su renovación. Esperemos que no haya problema y que se pueda renovar. Otra de las modificaciones era el tema de los chalecos salvavidas que se exigían a las motos náuticas, cuando son empresas de motos náuticas que se dedican o a las excursiones turísticas o a la navegación en circuitos, que se les exigía 100 newton, y parece que en las motos náuticas navegar con chalecos de este tipo dificulta un poco el movimiento. Entonces ya le habían pedido que se rebajara a 50 newton y se les había aceptado, pero por algún motivo en el Real Decreto al final iba la propuesta inicial y no se cambió. Esa es otra de las modificaciones. Y luego hay algunos otros cambios menores. Hay alguno que no es tan menor, como es incluir a Suiza en la lista de países que pueden navegar con sus títulos en embarcaciones españolas. El anexo del Real Decreto 875 contemplaba una lista de países cuyos títulos se podían utilizar para hacer uso en las embarcaciones de recreo. El problema es que antes se incluían todos los que eran del espacio económico europeo, lo cual era redundante, puesto que ya la disposición adicional indicaba que podían ser o del espacio económico europeo, incluidos en el anexo 9, y a la hora de eliminar, pues eliminamos también a Suiza. Entonces se va a incluir a Suiza. Y luego se está valorando si se incluye a Reino Unido. El tema del Brexit, que podemos comentarlo si eso más tarde, y seguro que hay alguna pregunta al respecto,
Hoy por hoy, Reino Unido, mientras no haya un cambio no nos den otra indicación, es un país tercero y por tanto no pueden navegar con las embarcaciones españolas con los títulos británicos, como venían haciendo hasta ahora. Es cierto que si estuvieran en el anexo 9 sí se les podría mantener la acreditación tal y como tienen ahora y podrían alquilar. La propuesta está hecha, ¿vale? La propuesta está hecha de incluir a Reino Unido en el anexo 9. Primero porque entendemos que durante todos estos años han estado navegando con esas titulaciones sin tener problemas, con lo cual está sobradamente demostrado que sus titulaciones pues, son equiparables a las nuestras. Y segundo porque entendemos que una parte del sector de gente de nacionalidad británica o incluso españoles que tienen sus títulos británicos puedan seguir utilizándolos aquí. Entonces, depende de que se llegue a saben ustedes que va a haber una serie de convenios bilaterales de los Estados miembros con Reino Unido para ver cómo se implantan determinados acuerdos y la idea es que se llegue a una solución con esto y podamos incluirlos. Entonces, esas son las modificaciones que se recogen en ese Real Decreto que esperemos que entre en vigor pronto, aunque ya saben que con la normativa actual los reales decretos solo entran en vigor 2 veces al año, el día 1 de julio y el 2 de enero, con lo cual teóricamente tenemos que esperar ahora su entrada en vigor en julio. No sé porque sí que hay un procedimiento especial para que la normativa pueda entrar en vigor con carácter especial, por decir así. No sabemos si se va a tramitar por esa vía, pero bueno, en principio esperemos que se pueda publicar tal y como estaba previsto. Eso es lo que es más tangible, que está sobre la mesa y ya hay un texto y se está tramitando. Luego hay otros 4 reales decretos, 3 que realmente son competencia de este área, el revisarlos, y otro que no tanto. El primero es el Real Decreto 1434/99, que tiene que ver con todo el marco de inspección que tienen que pasar las embarcaciones de recreo. Es cierto que ese Real Decreto, cuando se dictó en el año 99, establecía unos requerimientos de inspección y también unos requerimientos a las entidades colaboradoras de inspección que probablemente ahora tenemos margen de mejora sustancial. En el tema de lo de las entidades colaboradoras, entre los muchos requisitos que se les exigía es que tuvieran unos centros de inspección repartidos cada 200 kilómetros para que cubrieran la totalidad del ámbito geográfico costero de la península y las islas. Es cierto que ahora el tener en determinadas zonas que a lo mejor no tienen tanta demanda de servicio una oficina permanente no parece que tenga mucha razón de ser. Entonces, ahí se va a actualizar de forma que la misma obligación que tienen de cubrir el ámbito nacional lo van a tener, pero pudiendo ellos establecer dónde establecen sus centros de trabajo, de forma que aseguren y garanticen la cobertura nacional. Luego también se va a revisar, se va a redefinir el alcance de las inspecciones. Los reconocimientos ahora pues está el intermedio, está el periódico, está el adicional, el extraordinario. Eso, el ámbito de aplicación de cada uno y luego el alcance de cada uno muchas veces no está del todo bien definido y genera problemas, no solo al interesado que ha pedido un reconocimiento y que no sabe exactamente cuál es el alcance del mismo, sino también a las propias entidades colaboradoras. Entonces, lo que se va a intentar es redefinir, hacer un análisis y redefinir exactamente el alcance de ese reconocimiento concreto que se está definiendo. Luego, eso enlaza con una modificación, no digo sustancial, pero sí que la vamos a analizar a fondo del anexo, en el que se define no solo los puntos que se van a inspeccionar, sino también el informe de reconocimiento que las entidades colaboradoras tienen que emitir. Desde el punto del usuario, creemos que hay un aspecto que sí deberíamos mejorar y que también se va a proponer, y es el tema de que ahora mismo, tal y como se expide el certificado de navegabilidad, aparecen unas casillas que son las que se corresponden con las actuaciones posteriores de las entidades colaboradoras de inspección y que cuando lleva escasamente 4 inspecciones, cuando se acaban esas casillas se obliga al interesado a hacer una renovación del certificado, lo cual supone un importe considerable porque la tasa de renovación es alta. Eso sí que se ha cambiado ahora de cara a la modificación que va a haber de las tasas, en las que se va a equiparar esa solicitud de renovación, ya no va a ser una renovación, sino es un duplicado, lo cual la tasa se reduce.
Pero es también cierto que, al igual que nos pasa con el mundo del automóvil, en que todos tenemos nuestro permiso de circulación y cuando vas a la ITV y se acaban las casillas de la ITV, la propia ITV te da una hoja en la que vienen más casillas y no te obliga a cambiar el permiso, sí que estamos valorando la posibilidad de que el certificado de navegabilidad como tal, pues se ponga cuando se ha emitido, etcétera, y las características, pero que lo que son los espacios de firma para plasmar las renovaciones por parte de las ITVs, que sea un documento aparte que no obliga al interesado a tener que renovar ni siquiera pedir un duplicado de dicho documento. Eso es una propuesta. Todo lo que afecte a tasas, evidentemente, hay que no depende exactamente de nosotros, pero la propuesta va a ir en esa vía. Y luego, bueno, vamos a concretar también un poco el tema de ciertas incompatibilidades en la hora de actuación de las ITVs y se va a redefinir un poco para que se tengan claramente cuáles son sus atribuciones y cuáles son las que hasta dónde pueden llegar en esas inspecciones. También hay un punto que afecta indirectamente al usuario y que tiene que ver con las relaciones entre las capitanías marítimas y las ITVs. Es decir, tenemos que intentar agilizar toda la tramitación a nivel interno entre la labor de la capitanía y la labor de las entidades para que por medios electrónicos esa tramitación sea mucho más ágil, lo cual repercute en que un interesado no tenga que estar esperando desde que ha pasado una ITV con sus casillas a que la Capitanía Marítima también haga su anotación. Eso vamos a intentar mejorarlo. El otro Real Decreto, del cual no puedo avanzar mucho porque realmente tampoco tenemos mucha idea de cómo lo vamos a cambiar, es el 1435-2010, que es todo el tema de abanderamiento y matriculación. Y el motivo por el que no puedo adelantar mucho es porque ese está muy condicionado a la modificación que haya de la Ley de Navegación Marítima y del texto refundido de la Ley de Puertos. En esos textos hay un aspecto, ahora mismo las embarcaciones menores de 12 metros que tienen marcado CE lo que hacen es inscribirse. El propietario puede decidir matricular, pero tienen la opción de, si tienen marcado CE, de que se puedan inscribir. Es un procedimiento mucho más simplificado, pero lo que estamos detectando es que no están recogidos en el registro de buques como tal, sino que están recogidos en un listado, en una especie de registro paralelo, pero que no es un registro oficial. Lo que se está intentando es que, sin cambiar el procedimiento y que sea tan simple como es ahora, pero que ese registro sí se haga dentro del registro de buques, de forma que también permita tener una trazabilidad. Ahora mismo una embarcación que está inscrita, no podemos registrar los cambios de propiedad ni otra serie de trámites que se reflejan a lo largo de la vida de la embarcación, porque no está en el registro de buques y, por tanto, la hoja de asiento como tal no existe. Entonces, lo que vamos a intentar es que, aprovechando la simplificación que tiene el procedimiento de inscripción, pero que sí sea algo que nos permita tener una trazabilidad y que el interesado también tenga esa trazabilidad a través de una hoja de asiento. Y luego también trasladar el registro que tenemos actualmente de motos náuticas, pues también que forme parte de lo que es el propio registro buque. Toda esa decisión, si al final se aprueba tal y como está, nos va a influir evidentemente en el Real Decreto 1435, y es por lo que, aunque habíamos empezado a trabajar, está un poco a la vista de cuál sea el procedimiento final y de cómo se organiza el registro de buques para ponerlo de manifiesto. Otro Real Decreto que a los interesados y amantes de la náutica de recreo pues les interesa es el tema de las titulaciones, y ahí está el Real Decreto 875 del año 2014, que regula todas las titulaciones, que ahí también hay un margen de mejora considerable. Primero, por dificultades nuestras en cuanto a medios que tiene la Administración, y luego por tema de gestión con las escuelas náuticas. El primero tiene que ver un poco con el tema de los exámenes. La Administración Marítima ahora mismo, nosotros nos encargamos de hacer los exámenes y realmente el procedimiento actual de exámenes no es muy ágil, sobre todo en situaciones como la que hemos vivido el año pasado y que seguimos viviendo lamentablemente, que nos impide hacer exámenes como se hacían antiguamente con una congregación de pues a lo mejor 2.000 personas en una misma aula. Eso lo hemos sufrido el año pasado. En diciembre se hizo un examen en que se presentaron más de 3.000 personas y realmente nos hemos dado cuenta que gestionar un examen de estas características supone utilizar todos los recursos que tenemos en el área para hacer frente a un examen de este tipo. Entonces, lo que se está valorando es qué alternativas tenemos para el tema de examinar, es decir, si se puede externalizar
o de qué forma se puede mejorar el sistema para hacerlo más fluido, que haya más convocatorias para los interesados, sin que vaya en detrimento de que nuestros esfuerzos no se puedan canalizar en temas importantes porque estamos totalmente centrados en el tema de los exámenes. El segundo es, bueno, adaptar el temario un poco, que el temario es del año 2014, no se quiso ser en su momento muy exhaustivo, porque efectivamente cuando haces algo muy exhaustivo tienes que hacerlo totalmente exhaustivo y eso supone un temario muy amplio, pero sí que creemos que hay cosas que hay que mejorar y que aclarar porque está claro que los alumnos no tienen claro realmente de cuál es el alcance del temario que tienen que preparar. Otra cosa que sí se ha mejorado en el último año es la gestión electrónica de las escuelas respecto a la administración. Todas las escuelas náuticas están tramitando todo electrónicamente con la administración, tanto los refrendos, las solicitudes de títulos, las matriculaciones. Eso creo que sí que ha mejorado en el último año y eso en cierto modo está repercutiendo también para los interesados. Y el último paso que vamos a dar ahora y además en breve, aunque estamos un poco condicionados por la aplicación que pueda hacer las comunidades autónomas de ello, vamos a expedir los títulos de otra forma, es decir, vamos a firmarlos electrónicamente. Eso supone que ya no hace falta imprimirlos en el papel de la fábrica de moneda y timbre y al mismo tiempo nos permite emitir una especie de tarjeta adjunta junto con el título que lleva el código de verificación de seguridad, de forma que los interesados cuando van a navegar solo tienen que llevar ese pequeño resguardo y no tienen que llevar en la embarcación el papel este A4 que trae de cabeza a todo el mundo. Entonces, eso a nivel de Marina Mercante ya está preparado para lanzar. Tengo el problema de que las comunidades autónomas hay que darles un margen para que adapten su sistema, con lo cual queda tomar la decisión si nosotros lo lanzamos ya o esperamos unos meses o lo lanzamos y cohabitarán los dos sistemas, es decir, el tradicional que tenemos hasta ahora y el nuevo por parte de Marina Mercante. Creo que eso es una reivindicación de los usuarios, sobre todo la Asociación de Navegantes de Recreo y una serie de asociaciones que nos lo han estado reclamando y que eso sí que lo vamos a poder plasmar en breve. Luego, hay algunas modificaciones que a la vista, tenemos gente que realmente se examina del examen teórico y tarda justo 2 años en solicitar el título porque tarda mucho en hacer las prácticas y tengo el caso contrario, gente que hace las prácticas y 2 años después se examina del título. Yo creo que hay determinados plazos que hay que acortar. Hay que acortar en el sentido de que yo creo que en un año uno se puede examinar y puede sacar sus prácticas, pero no tiene sentido hacer prácticas y 2 años después examinarte de la teoría y sacar el título porque en esos 2 años realmente tú no has practicado. Entonces creo que hay que rediseñar un poco los plazos para solicitar títulos y para examinarse. Evidentemente eso va a ser una propuesta por nuestra parte que se circulará el sector también un poco para ver el sentir, pero que creo que hay que reconsiderar. Y luego hay otro tema que es también las embarcaciones pequeñas, menores de 5 metros o menores de 6 y son de vela, que salen sin ningún tipo de título. Esa es una excepción que hay a la norma, pero es cierto que año tras año estamos recibiendo y recibimos tanto informes de SASEMAR, informes de capitanías marítimas de infinidad de accidentes al respecto. Entonces, realmente tenemos que valorar si el no tener ningún tipo de titulación para ese tipo de navegación realmente no está repercutiendo en una falta de seguridad. Llevamos 2 veranos que realmente han sido con bastantes incidencias a ese respecto y creo que tenemos que valorar si realmente esas exenciones deberían seguir ahí o en qué términos. Porque yo creo que hoy conseguir una licencia de navegación se consigue muy fácilmente y realmente acredita que la persona por lo menos tenga algún conocimiento. Y además esto es fácilmente comprobable, o sea, hay infinidad de vídeos en las redes y infinidad de informes de SASEMAR en ese sentido, de gente que sale a navegar sin realmente tener un conocimiento básico de en qué está y cómo se utiliza una embarcación. Luego hay un Real Decreto del cual no voy a mencionar mucho, aunque sé que está Pablo Peiró conectado, que es el tema de los megayates. Vamos a ver, en las competencias de este área funcional se remiten y están restringidas al tema de embarcaciones menores de 24 metros, ¿vale? Los temas que afectan a los buques de recreo, esos todavía siguen un poco bajo el liderazgo de la propia subdirección.
Entonces sí vamos a hacer algunas propuestas, pero no está en nuestra mano la gestión de modificar el Real Decreto del 804. Pero bueno, entendemos que ese es más reciente, la situación es está bastante más actualizada. Es cierto que este año hemos publicado una instrucción de servicios sobre arrendamiento náutico, que creo que por lo menos por el feedback que nos llega por el sector ha sido bien recibida y creo que establece más claramente qué documentación es necesaria para poder despachar y hacer esas labores de arrendamiento náutico. El único punto que le faltaba, y eso se nos comunicó, es que quizá ahora todo es bastante más electrónico y más ágil, pero el tema de despacho era el que todavía quedaba un poco menos automatizado. Creemos que con la entrada en vigor del Real Decreto de Despacho, si al final sale como está previsto, se simplifica bastante, con lo cual la problemática del arrendamiento náutico quedaría, yo creo que bastante cubierta con esa instrucción que se va a dar traslado dentro del Real Decreto de Despacho. Y algo afecta al tema de buques de recreo, pero en este momento no puedo facilitar mucha más información de cómo se va a modificar ese Real Decreto. Y por último, quiero hacer mención a un tema que yo presenté en el último congreso presencial que tuvimos de ANEN, en el año 2019, que era el tema, no, en el 2020, que fue justo antes de la pandemia, el tema de la econáutica. Se está trabajando, me consta por parte de ANEN y por parte del sector, en la definición de unos parámetros que permitan definir lo que es una embarcación pues, sostenible, por decir así, una embarcación que no solo su equipamiento, el motor, etcétera, contribuye a una sostenibilidad, que el antifouling que se utilice sea el apropiado, que sea reciclable. Entonces, en ese sentido también tenemos previsto, en la medida que ese proyecto se vaya desarrollando, el intentar incorporarlo a los nuevos reales decretos normativos, de forma que haya una cierta, no digo beneficios, pero sí incentivos para que las embarcaciones que se comercialicen sean de ese tipo. Y entonces el que la vaya a comprar tenga el incentivo de poder acceder a esas embarcaciones mejor que a otras porque tiene algún tipo de beneficio el tirar hacia ellas. Eso también está previsto incorporarlo en la medida en que el proyecto ese se vaya desarrollando. Y yo por mi parte pues no tengo mucho más que añadir. Darles las gracias a todos por haber asistido, ver que esta presentación ha podido generar el interés de convocatoria que ha tenido y nada, estoy abierto a las preguntas que tengan. Pues muchísimas gracias, Sonia. Una charla muy interesante, muy densa, porque veo que que la estrategia que tenéis es muy ambiciosa y que dentro de las competencias que tenéis en este área nueva, pues vamos, respondéis, yo que diría, a todas las iniciativas que desde luego dentro del seno del clúster se han venido comentando hacía ya pues, unos años. Entonces, bueno, pues daros mi enhorabuena y desearos que trabajéis muy a gusto, que crezcáis y que todo funcione muy bien. Y gracias. Bueno, tienes bastantes preguntas. Quiero primero, sí, te hago primero un comentario, ya que has, por alusiones, ya que has comentado algo a Pablo Peiro. Nada, te da las gracias y dice todo nuestro apoyo para que en la modificación del Rebeca se incluyan los yates a partir de 15 metros, menos de 100 TRB, para incrementar el negocio y el empleo, como han hecho los registros de Madeira y Malta. Nosotros lo vamos a incluir. Ese sí que es un punto que depende, son puntos de esos que son más de tipo decisión del director, pero lo que sí estamos intentando es ver qué hacen en otros países de nuestro entorno, porque, bueno, copiar lo malo no tiene sentido, pero hay cosas que se hacen en nuestro entorno que sí funcionan y creo que tenemos que incorporarlas. Entonces, eso se va a reflejar en la propuesta. No garantizo que salga, pero sí que va a reflejar en la propuesta. Pues muchas gracias, Sonia. Bueno, empiezo con un tema respecto al cual tienes varias preguntas, es el tema del fichero informático de registro de embarcaciones de recreo. Bueno, sabes que venimos trabajando sobre todo a iniciativa de Comismar, de Miguel Ángel Lamet, que fue el principal impulsor en el grupo de trabajo de seguros dentro del clúster, pero también en el grupo de trabajo de turismo náutico. Se ha estado comentando mucho respecto de esto. Y bueno, tienes un par de preguntas, dice Jesús Berbería de Aldamar. Mi pregunta sería, de cara al fichero que se ha comentado de intercambio de datos con las compañías de seguros, ¿no sería conveniente que tuviera más efectividad a través de las entidades colaboradoras de inspección, de la participación de estas entidades colaboradoras de inspección? Parece ser que así se plantea en un origen. No sé si lo tenéis previsto. O... A ver, el tema este del fichero era lo que os comentaba. Estamos viendo qué posibilidades hay. Primero, incluso internamente, quién lo va a llevar. O sea, se está en plena definición.
No sabemos si lo va a gestionar Registro de Buques, no sabemos si lo va a gestionar otra entidad dentro de la casa y tampoco hay que desarrollarlo. Es decir, nosotros en este sentido partimos prácticamente de cero, con lo cual todas las propuestas son bienvenidas. Yo sí trasladaré el interés de las entidades colaboradoras de inspección a Julio, pero es algo que está todavía por definir, sobre todo porque hace falta también una plataforma informática que esto lo sustente. Entonces, ahora mismo esto es un compromiso y además me consta de que esto se ha metido en la Ley de Navegación Marítima y es un compromiso, yo me atrevería a decir, del director con el sector, pero ahora toca ver cómo lo vamos a gestionar y a plasmar. Entonces, yo no le puedo dar respuesta a Jesús Berbería porque no sé al final qué grado de implicación va a tener las entidades colaboradoras de inspección, pero desde luego sí que voy a trasladar la propuesta para que se sepa de la disposición que existe esa vía de posibilidad de colaborar con ellos. Pues Sonia, con Julio Fuentes también hemos tenido conversaciones y me alegro de no oír ya el problema ese que hemos estado oyendo durante años del tema de la protección de datos y demás, que parecía que al principio era también un escollo, ahora parece que está más superado, ¿no? El tema de la protección de datos, creo que Julio lo tiene más claro. Nosotros, desde luego, para ser honestos, desde el área de recreo vemos cierto problema con el tema de la protección de datos. Es decir, la ley de protección de datos establece que tú, para acceder a cualquier documentación de alguien, un seguro, etcétera, tienes que tener el consentimiento de esa persona. Eso es uno de los temas que le hemos planteado nosotros internamente en el área a Julio, que realmente tendrán que valorar si no hay ningún tipo de incompatibilidad con la ley de protección de datos. Eso escapa a mi competencia y a mi conocimiento. Él es jurista y probablemente esto lo conoce mejor que yo. Pero desde luego sí me consta que ellos están haciendo todo lo posible para ver de qué forma eso no suponga un inconveniente para la implantación de este fichero. Pero yo a nivel personal sí que veo también que hay una cierta... Es decir, no, yo el hecho de que alguien acceda a unos datos, aunque esté limitado el acceso a este fichero a determinadas administraciones, a las entidades aseguradoras, a los interesados que lo necesiten porque se han visto involucrados, por ejemplo, en un accidente, pero el tema de, yo sé que se está trabajando, no te puedo decir si está solucionado. Nosotros en el área sí que tenemos un cierto resquemor al tema ese de protección de datos, no te lo voy a ocultar, pero me imagino que cuando se ha tomado este compromiso es porque ven una vía de solucionarlo desde un punto de vista jurídico. Sí, supongo que a imagen de lo que es el registro de tráfico. Pero bueno, a ver si se va solucionando y mientras tanto, porque ya te adelanto la pregunta de Miguel Ángel Lamed, que como te decía antes ha estado muy involucrado en este tema, y nos dice, para que el FIER llegue a ser plenamente operativo tendrá que contener todos los datos de la flota, especialmente los nuevos, como los relativos a los seguros. Mientras se tramita y se aprueba el registro, ¿no podría establecerse un procedimiento que permita a las aseguradoras empezar a pasar la información de sus embarcaciones a fin de ir cargando el sistema? O sea, como adelantarse un poquito al trabajo que vais a tener que acometer cuando esté ya el fichero operativo. Bueno, realmente el fichero es lo que va a dar cuerpo a esa información que nos va a llegar por vías diversas, o sea que efectivamente eso se puede adelantar trabajo. Y yo creo que hasta ahora no había la decisión en firme de crear este fichero. Como decía antes, yo creo que ahora sí que hay un compromiso por parte del director y por parte del subdirector de normativa, de Julio, de esto sacarlo adelante y evidentemente hay que intentar, sobre todo también porque el desarrollo de nuestro fichero viene un poco condicionado por el tipo de información y cómo nos vaya a llegar esa información. Entonces, realmente está todo relacionado y hay que empezar a mover el tema con las entidades aseguradoras para ver, esto tiene que ser un feedback mutuo. Entonces, yo no te puedo decir porque eso en ese trabajo sí que no interviene el área. Es decir, este es un tema que de momento, de hecho, ya te digo que no sabemos si va a estar definido o englobado dentro de las actuaciones de las competencias de registro de buques, pero sí es cierto que hay que empezar a recopilar esa información cuanto antes. Hay otra cosa que en el fichero también se mencionaba, no solo tener incorporado el tema de los seguros, sino también realmente que se pudiera acceder a otro tipo de información. Tema de inspecciones, tema de características de la embarcación, etcétera. Eso es lo que también está pendiente un poquito de valorar. Si en este fichero se puede incluir alguna información adicional que no sea exclusivamente la de los seguros. Pues muchas gracias, Sonia. Vuelvo al comentario de Pablo Peiro. Como esto del chat es una cosa viva, entonces vengo atrás, me subo bajo. En fin, te voy a volver un poco loca, pero bueno. Me dice Pablo, te enviaré unos datos sobre el... Bueno, te dice a ti.
Te enviaré unos datos sobre los registros de Madeira y Malta. También los conoce Julio Fuentes. Bueno, Vale. sí te irán llegando cosas. Pablo siempre está colaborando, siempre manda cosas y tal, y suelen ser además datos muy interesantes, o sea que bienvenidos son. Bueno, pues volviendo a las preguntas, te hago una de Juan Díaz Cano, que nos dice: ¿existe desde la Administración campaña de promoción de la náutica de recreo para romper con esa idea nebulosa de elitismo que rodea al sector? Hombre, campaña como tal. Nosotros no hacemos campañas publicitarias de ningún tipo. Yo creo que lo que se está intentando es, yo creo que la mejor campaña que puede hacer la administración es salvar esos escollos, que es lo que hacen que la gente no se interese por este sector. Es decir, yo hace muchos años, cuando regresé de 4 años en Bruselas, llevé el tema de la náutica recreo y estuve un año y fui a auditar el salón náutico. Y recuerdo, yo no tengo barco ni lo he tenido, pero recuerdo que iba paseando por allí y le decía un señor a otro que iban delante mío, dice: me han dicho que en la náutica de recreo hay 2 momentos inolvidables, uno cuando compras la embarcación y otra cuando la vendes. Entonces, yo lo que tengo que intentar es que a través de la normativa que establezcamos se facilite tanto la vida del usuario de la náutica de recreo que haga atractivo el sector en sí. Eso es el cometido que tiene Marina Mercante. Campañas de publicidad no hacemos, pero creo que si agilizamos que a la gente le sea fácil obtener su título de navegación, que el pasar las inspecciones les sea más fácil y no tengan que andar pagando continuamente por una renovación del certificado, que otras competencias que no son del Ministerio, que son de Hacienda, que son de puertos del Estado y tal, también favorezcan el que al usuario el disfrutar de la embarcación, que realmente es un hobby, es una afición, que puedan hacerlo. Esa es la mejor campaña de publicidad que podemos hacer. Campaña como tal, ya te digo, nosotros no hacemos, pero creo que eso repercutirá en el sector. Sí estamos también intentando, desde que se creó el área, es ser más transparentes. Ahora mismo en nuestra página web, pues nosotros cuando establecemos alguna consulta técnica o alguna instrucción de servicios, sí las estamos publicando para que el sector tenga acceso a ellas, esté más, conozca mejor exactamente cuáles son sus derechos, y en las capitanías, pues cuando les dan un informe o algo, sí que puedan valorar si lo que le están pidiendo está ajustado a la normativa que está exigida. Entonces, estamos intentando ser transparentes. Lo de difundir una campaña de incentivo de la náutica recreo, hombre, yo creo que en nuestro caso no es, por lo menos a nivel del área, de la jefatura de área que llevo yo, no. Pero creo que lo que sí, esto es como la marca España. Creo que en el director de Marina Mercante se tiene el mejor valedor del empeño de la administración y está apoyando este sector desde hace ya unos años de una forma que probablemente no se había hecho antes, y creo que eso es una buena campaña de publicidad. Seguro que sí, además estoy seguro de que está en contacto siempre pues, con Tour España o con la Secretaría de Estado de Turismo, como estamos nosotros en el grupo de trabajo también, y en fin. No, y con todas las asociaciones. Este sector es un sector de y para, es decir, todos los que trabajan en este sector no solo es su trabajo, es también su afición. Entonces, es un sector que yo desde que he llegado me he dado cuenta que es un sector muy involucrado, con lo cual nosotros tenemos la colaboración de todas las asociaciones que están vinculadas con el sector, que realmente en otras actividades de Marina Mercante no cuentan con el mismo apoyo con el que contamos nosotros. Y eso también al final se debe repercutir en una difusión del trabajo que estamos haciendo para fomentar este sector. Pues muchas gracias, Sonia. Mira, por aquí te hacen una consulta relativa, es de Manuel Jesús Villalobos, y es relativa a las embarcaciones de recreo para uso comercial, para alojamiento turístico. Dice que no son reconocidas en los registros públicos de alojamiento por no tener cimentación en analogía con bueno, pues, un molino o con una chota, ¿no? Entonces me pregunta que si se puede impulsar desde las competencias de vuestro área. Hombre, la verdad es que no nos lo habíamos planteado, para ser sinceros, pero bueno, yo creo que sí. Es cierto que durante la pandemia, cuando estuvimos gestionando todo de qué se podía hacer en la fase 0, en la 1, en la 2, en la 3, que fue una locura, sí hubo en determinados momentos que nos decían que si se podían habitar embarcaciones de recreo como espacio habitacional, etcétera, y ahí surgió un poco, y también hacer hoteles, una especie de alojamiento hotel pues, por embarcaciones. La verdad es que hasta ahora no nos lo habíamos planteado. Yo creo que estamos abiertos a valorar. El problema que tenemos nosotros, las embarcaciones esas tienen que cumplir la misma normativa que cumplen, como si fueran a salir a navegar. Yo creo que lo que hay que definir un poco es
qué normativa hay que aplicarles por el tema de que se van a dedicar a una actividad que en principio no es para la que nosotros normalmente legislamos y regulamos, pero sí se podría hacer algo al respecto. O sea, ampliar a más siempre se puede, lo que pasa es que hay que valorar y en eso sí que necesitamos ver y observar qué se están haciendo en otros Estados miembros y que, porque hay estados, por ejemplo, Holanda, etcétera, Países Bajos, que sí que tienen normativa al respecto y entonces habría que un poco indagar cómo se aplica eso. Pues muchas gracias, Sonia. Nada, relativo a las embarcaciones de menos de 6 metros, pues hay varios comentarios. Dicen, no se debería valorar, además de la titulación, que las embarcaciones de menos de 6 metros cumplan con los requisitos de seguridad verificables. También por aquí comprendo, a ver, espera un segundito. Antes de legislar un control hay que asegurarse de que haga falta. ¿Hay cantidad de accidentes de embarcaciones de menos de 6 metros? O sea, son dos preguntas las que te hacen. Vamos a ver, yo más que por la situación de la embarcación, es por el manejo de la embarcación. Es decir, con menores de 6 metros estamos teniendo muchísimos problemas con gente que sale a navegar porque no se le pide nada. O sea, es como si yo me voy a la playa y digo, pues mira, me apetece salir con una embarcación. No tengo título, no tengo carnet, no tengo nada. Yo me lanzo y no sé. Las embarcaciones hay que tener un conocimiento mínimo para gobernarlas. En el tema de lo que es desde el punto de vista de la propia embarcación, de su situación de seguridad, es cierto que esas embarcaciones salen sin caducidad, los certificados, con lo cual en el momento en que se las revisa por primera vez, pues están en una condición y luego no vuelves a saber nada de ellas. Ahí sí que yo creo que a lo mejor, lo que pasa es que muchas veces esto que agradará a parte del sector, desagradará a otra parte. Pero yo creo que en determinado momento a esas embarcaciones, porque ves embarcaciones muy pequeñas, pero que se utilizan con mucha frecuencia, además se adquieren con mucha frecuencia, tenemos embarcaciones que se compran en el mercado que son de esas dimensiones precisamente y que realmente con el paso del tiempo te das cuenta que están en una situación bastante precaria, pero el certificado de navegabilidad sin caducidad. Yo creo que ahí sí que habría que hacer una revisión de mantener algún tipo de control en algún momento. Pero ahora mismo lo que nos estamos enfocando es al tema de titulaciones. El tema de titulaciones. Gracias, Sonia. Yo sé que es un paso atrás, para mucha gente pensar que es un paso atrás, pero realmente yo creo que no tenemos que perder en cuenta el trabajo de Marina Mercante es velar por la seguridad marítima. Si se puede hacer compatible con el interés del sector a nivel económico, bien, pero realmente el que haya gente navegando y además es que no afecta solo a estas embarcaciones, es que tenemos embarcaciones que se han puesto dentro de la trayectoria de buques mercantes, de otro tipo de embarcaciones, es decir, es un riesgo no solo para ellos, sino para los demás. Eso es un tema que vamos a proponer en las titulaciones. Lo de la revisión de una posible inspección a embarcaciones menores de 6 habrá que plantearlo. Habrá que plantearlo y ver un poco cómo respira el sector. Pues muchas gracias, Sonia. Mira, al hilo de lo que comentas, te dice Carlos San Lorenzo. Gracias, Sonia, por tu apoyo explícito al sector, como siempre. En relación a la promoción del sector, la Administración es la que debe establecer las condiciones más favorables y el sector trabajar en su propia promoción. Efectivamente, vosotros a la seguridad, a las condiciones más adecuadas y bueno, pues... Quitarle la vida al cliente y yo creo que esto viene dado. Es decir, cuando veas que tienes menos trabas para matricular, para obtener un título, para despachar, entonces harás atractivo el producto. Si para disfrutar de eso que te entusiasma, que es la navegación, resulta que tienes que pasar como una gincana para poder disfrutarla, pues evidentemente hace poco atractivo. Entonces, yo creo que el compromiso de la Administración, sobre todo con el cambio normativo, es hacer que esto sea más atractivo a los futuros usuarios de la navegación de recreo. Y ahí viene el compromiso y el trabajo, que es por lo que yo resaltaba, la gran colaboración que existe en que nosotros hacemos unas normas que puedan facilitar eso y luego viene la divulgación por parte de las propias asociaciones que desde luego están haciendo un trabajo brillante en ese sentido. Pues bueno, Sonia, son ya las 12. Te hago la última pregunta, que no sé si es muy específica, pero bueno, yo te la traslado y yo creo que con esta vamos a ir terminando. Dice, ¿dónde pueden confirmarse los derechos y obligaciones de una embarcación de pabellón inglés o británico que tengan puerto base en España? Aparte que debe salir en la Unión Europea cada 18 meses. Me imagino que se refiere a lo del Brexit. No sé dónde tiene eso. Lo que sí sé es lo que aplica ahora. ¿Dónde puede consultarlo? Yo me remito, nosotros hemos hecho un documento para nuestras capitanías con 3 aspectos concretos que afectan. Uno es el tema de las titulaciones, otro el tema de
la comercialización de embarcaciones que tienen marcado CE, que vienen de Reino Unido, que ahora tienen realmente que acogerse y están autorizados esos fabricantes por un Estado miembro. Y el otro tema era el arrendamiento náutico, que las menores de 14 ya no pueden. Yo me remito, hay otra serie de temas que son más legales, yo me remito a una guía que ha hecho ANEN, que la verdad es que está muy bien elaborada, que también hace referencia a otra serie de temas que tienen que ver pues, con los permisos temporales, la importación temporal. Hay una serie de temas que ahora mismo esa también es una buena guía de consulta de en qué situación se encuentra uno a raíz del Brexit, para las embarcaciones, tanto para las embarcaciones como para los ciudadanos británicos. Más allá de eso, no me consta que haya nada más. Pero bueno, como no se puede saber todo, lo voy a comprobar y si eso, lo que sí me vas a mandar el dato de quién ha formulado la pregunta, intentaré resolverse. Perfecto, Sonia, pues te lo agradezco porque hay algunas personas más que han pedido tu contacto. Bueno, ya trasladaremos o tu contacto o el de alguien de tu equipo que tú nos des para que puedan dirigirse a vosotros directamente. Le puedes dar, te lo doy, el mío particular, y hay otros dos. Nosotros hemos habilitado desde que hemos llegado 2 buzones, uno que es para náutica de recreo y otro para títulos de recreo, que la verdad es que era lo que decía al principio, mucha de nuestra tarea diaria al final se concentra, porque no dejamos de ser un servicio público, en atender todas las preguntas que nos llegan, que son un montón. Entonces, o a través de los buzones o directamente al mío, nos pueden hacer llegar cualquier consulta que intentaremos responder lo más rápido posible, pero es que estamos un poco saturados, ¿vale? Fenomenal, pues los enviaremos cuando mandemos el link del enlace al vídeo. Perfecto. Y bueno, yo creo que ya que te tenemos una horita aquí hablando y con tanta intensidad de información, ya podemos dejarte descansar. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a vosotros, ha sido realmente para nosotros muy interesante. Espero que para los que han asistido también. Y bueno, nada, gracias. Gracias a vosotros, como digo, muchísimo ánimo en vuestra tarea, que es tediosa, lo sabemos, porque tenéis conjunto ahí una nebulosa de un montón de cosas entre atender y convences a las preguntas pues eso, del público general, legislar, modificar, en fin. Mucho ánimo, mucha suerte con este área y muchas gracias por tu participación, Sonia. Gracias. Y cortamos ya, no sin antes recordar a los socios que tenemos el próximo día 3 la reunión del jefe de comunicación y el siguiente día 11 le tenemos una conferencia, en este caso con Bureau Veritas, que va a versar sobre inspecciones remotas y técnicas de inspección remota. Así que esperamos volver a veros a todos otra vez. Sonia, estás invitadísima a todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Te transmiten las gracias también a través del chat. Ay, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.